El comercio internacional es cada día más importante a pesar de la crisis económica, a pesar de las negociaciones de Doha que no dieron grandes resultados. El bloque Unión Europea es un bloque comercial internacional mundial de los más importantes, quizás el primer bloque mundial. Por ello realiza acuerdos con algunos países, lo ha hecho con Corea del Sur últimamente. Hemos invitado al eurodiputado Pablo Salva, quien ha presentado un informe sobre esto, precisamente este comercio con Corea del Sur, y queremos que nos explique de qué se trata. Pablo Salva es eurodiputado del Partido Popular Europeo y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio, es un placer estar aquí. Gracias. Según usted, ¿cuál es la parte más importante de este acuerdo con Corea del Sur? Bueno, la principal clave es que firmamos un acuerdo comercial más. Como sabe usted, Julio, la política comercial es política exclusiva y competencia de la Unión Europea. Los países miembros no tienen competencia para firmar acuerdos comerciales con países porque lo determinaron así, lo decidieron que iba a ser competencia exclusiva de la Unión Europea y por tanto yo creo que es un acuerdo comercial más que se firma. El acuerdo, cuanto más abierta es una economía, más oportunidades existen, más riqueza se genera y más puestos de trabajo se crean. Con lo cual yo creo que la principal clave es precisamente que es un acuerdo comercial más, que es el primer acuerdo comercial que firma la Unión Europea con Asia y que es probablemente el acuerdo comercial más ambicioso, puesto que supone la mayor reducción de aranceles jamás vista en un acuerdo comercial por parte de la Unión Europea. ¿Usted no cree que, y de hecho hay algunos comerciantes o algunas industrias que tienen cierto temor de una mayor invasión de estos productos asiáticos? Corea del Sur ya es un importantísimo socio con la Unión Europea, ¿no va a haber ese peligro? Peligro siempre existe, eso, Julio, es imposible eliminar los peligros. Yo le voy a contar una cosa. Cuando llegué al Parlamento Europeo, aquí en julio de 2009, había unanimidad en contra del acuerdo comercial con Corea. Había unanimidad porque perjudicaba a algunos sectores industriales europeos, principalmente el sector automovilístico, del cual España es uno de los protagonistas en la Unión Europea. Somos el segundo productor europeo de automóviles y estaban radicalmente en contra de este acuerdo, puesto que Corea, como los oyentes seguramente sepan, también es un gran productor de automóviles. Pero durante el proceso legislativo, durante la negociación en el Parlamento Europeo con el informe de la cláusula de salvaguardia con el acuerdo con Corea, del cual tuve la oportunidad, como bien ha dicho al principio, de ser ponente, de ser el responsable, conseguimos minimizar esos temores, incluso yo diría que algunos de ellos eliminar, y hoy el acuerdo es un acuerdo muchísimo más equilibrado, es un acuerdo que satisface mucho más a la industria automovilística europea y que multiplica las oportunidades para muchas industrias europeas, sector agroalimentario europeo, sector del vino europeo, y yo creo que ahora tenemos que ponernos, los empresarios europeos, las pilas para intentar aprovechar estas oportunidades y empezar a generar empleo que tanto falta hace en Europa y en España especialmente. Precisamente se habla de que los productos agrícolas van a tener un nuevo mercado muy, muy importante. ¿Es verdad eso? Efectivamente. Bien es verdad que la agricultura normalmente en los acuerdos comerciales que firma la Unión Europea suele salir pelín perjudicada, no lo vamos a engañar, pero en este caso, en el acuerdo con Corea, precisamente es uno de los pocos acuerdos comerciales donde la industria agroalimentaria, los productos agrícolas europeos, el vino europeo va a tener multitud de oportunidades en el mercado coreano. Le voy a poner un ejemplo. Hace poco estaba con el embajador coreano en Madrid y me explicó que tras la firma del acuerdo entre Chile y Corea del Sur, los vinos chilenos pasaron del puesto séptimo de vinos exportados por parte de Corea al segundo puesto, con lo cual yo creo que la oportunidad es evidente, las oportunidades son claras y aquel que sepa aprovecharla yo creo que podrá obtener muchos beneficios. Pero incluso para los fabricantes españoles también hay unos beneficios importantes, ¿no? En diversos sectores. Por supuesto, en el sector de la maquinaria, en el sector de energías renovables, que España es un país puntero en Europa, el sector, como hemos hablado, del vino, el sector agrícola, yo creo que van a tener muchísimas oportunidades tras la firma de este acuerdo. Me han dicho que ya han salido, por ejemplo, del puerto de Valencia, tras la firma de entrada en vigor, disculpe, el pasado 1 de julio, 4 contenedores de vino para el mercado coreano.
Sí, es una forma de promover, supongo yo, el vino y luego esto se va a desarrollar. Efectivamente, efectivamente. Corea es un mercado peculiar, no es un mercado grande. La Unión Europea somos 500 millones, pero Corea son solo 50 millones, pero con un poder adquisitivo alto y con unos gustos culinarios que seguramente, como digo, darán muchas oportunidades a la industria agroalimentaria y a la industria del vino española. Bien, pasando a otro tema, tenemos también las relaciones con Mercosur. ¿Cuáles son las principales dificultades que tenemos con este bloque del Mercosur? Mercosur, el acuerdo con Mercosur es un acuerdo de asociación cuyo componente comercial es... ¿Puede recordarnos los países que pertenecen a Mercosur? Bueno, efectivamente, como ha dicho Julio, vamos a recordar a nuestros oyentes que Mercosur lo forman Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Brasil, como casi todo el mundo sabe, es una de las mayores potencias económicas actualmente, con unas cifras de crecimiento económico que rondan siempre los 2 dígitos, abrumadoras. Salió de la crisis hace ya tiempo y, como digo, es una de las economías más dinámicas del mundo. Las negociaciones se pararon hace unos años, precisamente por lo que hemos estado hablando, por la cuestión agrícola, pero recientemente, durante la presidencia española, se desbloquearon las negociaciones y están otra vez la Comisión negociando con los 4 países que forman Mercosur. Van a ser unas negociaciones complejas, puesto que la cuestión agrícola está ahí. Es verdad que pueden surgir algunos daños a la industria agrícola europea y a la industria agrícola española, concretamente al sector vacuno, pero no tenga ninguna duda, Julio, que desde el Parlamento Europeo y desde el Partido Popular Europeo y el Partido Popular estamos haciendo un gran esfuerzo para minimizar todo lo posible estas amenazas que tienen los acuerdos comerciales en la cuestión agrícolas, minimizarlas o incluso eliminarlas, y en caso de no poder eliminarlas completamente, que no siempre es posible eliminar completamente las amenazas, buscar medidas compensatorias para que el sector agroalimentario no sufra esta vez perjuicios tras la posible entrada en vigor de un acuerdo con Mercosur. Debemos recordar que Mercosur como he dicho antes, una de las economías más dinámicas del mundo. Surgen muchísimas oportunidades para toda clase de empresas del sector servicios, del sector industrial, y en este momento yo creo que es bueno que demos esa oportunidad a las empresas que pueden salir beneficiadas con este posible acuerdo de libre comercio con Mercosur. Y seguramente España sería uno de los países más beneficiarios, dada la posición privilegiada que tiene en estos países. Efectivamente, España tiene una posición clave y vital en todo lo que referente a Latinoamérica. Yo creo que lo demuestran día a día las grandes multinacionales españolas que están cada día más presentes no solo en Mercosur, sino en todo Latinoamérica, y yo creo que precisamente por eso, Julio, tenemos que dar un impulso adicional y abanderar nuestra posición favorable a este acuerdo de asociación con Mercosur. E insisto, intentando mitigar lo más posible las amenazas al sector agrícola, que en el caso del Partido Popular siempre está presente. Yo, ¿no? Es el único escollo. Es el gran escollo, digamos. Son unas negociaciones complejas. Tenga usted en cuenta que son 300 millones de habitantes, 4 países, el posible socio comercial, en este caso la Unión Europea, y Europa son 27 países y 500 millones. Probablemente sería el acuerdo comercial más ambicioso jamás firmado, con lo cual hay muchos escollos. El principal escollo es el agrícola, pero no tenga ninguna duda que estamos luchando para que mitigar lo máximo posible esos posibles daños al sector agroalimentario europeo y principalmente al sector agroalimentario español. Seguimos con la agricultura, puesto que hay unos problemas con Marruecos y en particular con la Unión Europea y en especial con España. ¿Cuál es la situación? Porque vuestra comisión precisamente tendría que dar un visto bueno sobre esta situación. ¿Qué es lo que ocurre con los tomates, en particular los tomates marroquíes que vienen al mercado europeo? Bueno, es un tema complejo que vamos a tratar de resumir. Sí. Hay un acuerdo agrícola que ha firmado la Comisión Europea y que ahora tiene que dar el visto bueno el Parlamento Europeo. En este momento estamos debatiendo ese acuerdo en la Comisión de Comercio Internacional y es un acuerdo polémico, no nos vamos a engañar. Es un acuerdo polémico, la polémica viene de antaño. Parece que Marruecos ha violado sistemáticamente las cuotas. En estos acuerdos comerciales se establecen unas cuotas y
bajo esas cuotas puede Marruecos exportar a la Unión Europea sin aranceles o con unos aranceles mínimos. Y a partir de esa cuota se tiene que volver a pagar el arancel total antes del acuerdo. ¿Qué ha ocurrido? Que estas cuotas se han violado sistemáticamente. Ahora se ha renegociado ese acuerdo y tenemos que darle el visto bueno. Y desde luego el Partido Popular en la Comisión de Comercio y en el Parlamento Europeo va a tener muy claro que la prioridad en este caso va a ser la defensa a ultranza del sector agrícola español y en concreto del sector de los tomates que has mencionado y el sector de las hortalizas, y vamos a tener muy en cuenta esta opinión porque nos parece fundamental. Nosotros creemos en un acuerdo comercial con todas las partes equilibrado, y este parece a priori que no es un acuerdo equilibrado. Tenemos también que tener en cuenta que Marruecos es nuestro vecino del sur y tenemos que hacer lo posible por mantener unas buenas relaciones con nuestro vecino del sur. No solo es bueno para España, sino también para mantener la estabilidad de Marruecos. Es bueno para España, disculpe, mantener estable esa región geopolítica tan importante del mundo. Pero insisto que la prioridad va a ser la defensa del sector agrícola español que tanto está sufriendo con esta crisis. Una última pregunta, es un poco más amplia, es sobre el comercio mundial, están los acuerdos de Doha, una situación, aparentemente Doha todavía no ha dado los resultados que se esperaba, ¿no? Pero por otro lado, como lo dije en la introducción, el comercio mundial, a pesar de la crisis, sigue en pleno desarrollo, ¿no? ¿Qué opina usted de esta situación? Pues mire usted, que yo creo que precisamente el comercio mundial, y cuanto más abiertas sean nuestras economías, más rápido saldremos de la crisis. Está demostradísimo que una economía abierta es una economía más competitiva y es una economía en la que hay muchísimas más oportunidades para los empresarios y muchísimas más oportunidades para crear empleo, con lo cual yo creo que tenemos que luchar por firmar acuerdos comerciales equilibrados que traigan oportunidades a las empresas europeas y a las empresas españolas. Es verdad que he mencionado que los avances en la ronda de Doha no son todos los avances que deseábamos y todos los avances que se había propuesto la Organización Mundial del Comercio ya hace algunos años, pero yo creo que no tenemos que perder la esperanza de que la ronda de Doha puede obtener un acuerdo finalmente. Yo creo que el multilateralismo es muy importante en el comercio, que sería lo deseable cerrar un acuerdo en la ronda de Doha, pero es muy complejo pues por la cuestión agrícola que hemos estado hablando, por la cuestión de que somos multitud de países con multitud de intereses muy complejos, cada una de las regiones o de los países que formamos la Organización Mundial de Comercio, y por ello creo que es bueno también que a la vez firmemos acuerdos bilaterales y acuerdos regionales, y es lo que está haciendo la Unión Europea con una multitud de acuerdos encima de la mesa, pero sin olvidar el hacer un esfuerzo adicional para avanzar lo más posible en las negociaciones de la ronda de Doha. Disculpe. Bien, Pablo Salva, eurodiputado del Partido Popular Europeo, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a usted, Julio. Gracias. Esperemos que haya un buen acuerdo con los países del bloque de América del Sur. En eso no tengan ninguna duda que lucharemos porque tengamos un buen acuerdo que satisfaga a la mayor parte de las partes interesadas. Muchas gracias. Gracias.